Capítulo 9. La fidelidad de Dios. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad. A todas las generaciones. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad en la asamblea de los santos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea, con él estarán mi fidelidad y mi misericordia. Y en mi nombre será exaltado su poder. Salmos 89. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1. 9. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2. 13. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5. 24. Dios nunca está desactualizado. Cualquiera que sea la época del año, siempre es apropiada para predicar a Dios. La fidelidad divina es uno de los atributos del Dios Altísimo, de quien somos y a quien afirmamos servir. Los versículos precedentes son solo unos pocos de los textos que dicen que Dios es fiel. Intentaré definir la fidelidad y luego tratar de aplicarla y mostrar lo que significa para nosotros. La fidelidad es eso en Dios que garantiza que Él nunca será o actuará de modo inconsecuente consigo mismo. Usted puede establecer esto como un axioma. Eso es bueno para usted ahora y será bueno para usted cuando esté agonizando. Será bueno recordarlo cuando usted se levante de la muerte y bueno por todos los eones y milenios por venir. Dios nunca cesará de ser lo que es y quién es. Lo que Dios dice o hace debe estar siempre de acuerdo con su fidelidad. Él siempre será fiel a sí mismo, a sus obras y a su creación. Dios es su propio estándar. Dios no imita a nadie ni es influido por nadie. Eso puede ser difícil de entender en esta edad depravada, en que hemos implantado la idea del VIP. Siglas en inglés que significan persona muy importante, del hombre influyente. Y se dice, bastante crudamente, la cuestión no es lo que usted sabe sino a quién conoce. Pero usted no puede influenciar a Dios de una forma ni de otra. Y Dios no imita a nadie. Él nunca está forzado a actuar en desacuerdo con su carácter. Nada puede forzar a Dios a actuar de otra manera que con fidelidad a sí mismo y a nosotros. Ni personas ni circunstancias, nada. Si yo puedo imaginar a alguien que pueda influenciar a Dios tan fuertemente como para cambiar su pensamiento o compelerlo a hacer algo que no había planeado, o ser algo que no es, entonces habré pensado en alguien mayor que Dios, lo cual obviamente no tiene sentido. ¿Quién puede ser más grande que el mayor? Más alto que el Altísimo o más poderoso que el Omnipotente. La fidelidad de Dios garantiza que Dios nunca cesará de ser quien es y lo que es. Así como lo garantiza su inmutabilidad. Usted recordará lo que dije acerca de la inmutabilidad de Dios. Que si Dios cambia de alguna manera, debe hacerlo en una de tres direcciones. De lo mejor a lo peor, de lo peor a lo mejor o de una forma de ser a otra. Como Dios es absoluta, completamente santo, no puede ser menos que santo. Así que no puede cambiar de mejor a peor. Y Dios no puede llegar a ser más santo de lo que es. Así que no puede cambiar de peor a mejor. Además Dios, siendo Dios y no una criatura, no puede cambiar la forma de ser que es. La perfección de Dios asegura eso. La fidelidad de Dios también asegura eso. Porque Dios no puede cesar de ser quien es y lo que es. Esto puede sonar un poco árido. Pero si usted lo capta y lo medita, se alegrará de saberlo la próxima vez que se encuentre en una situación difícil. Usted puede vivir entre nubes y volutas de malentendida teología hasta que la presión apriete. Y cuando la presión apriete, usted querrá saber a qué clase de Dios está sirviendo. Esta es la clase de Dios a quien usted está sirviendo. Todo lo que Dios dice o hace debe concordar con todos sus atributos, incluyendo el atributo de su fidelidad. Cada pensamiento que Dios piensa, cada palabra que Dios habla,
cada acto de Dios deben ser acordes con su fidelidad. Sabiduría, bondad, justicia, santidad, amor, veracidad y todos sus otros atributos. Magnificar una fase del carácter unitario de Dios y disminuir otra es siempre erróneo. El hombre de Dios que se para en un púlpito debe corregir siempre este error tanto como le sea posible. Debe procurar que veamos a Dios en su íntegra plenitud, en toda su perfección y gloria. Si magnificamos un atributo para disminuir otro, tenemos un concepto asimétrico de Dios, un Dios desbalanceado, es decir, nosotros lo vemos desbalanceado. Si usted mira un árbol, que es fuerte y alto, a través de lentes inadecuados, lo verá torcido. Y puede verlo a Dios torcido. Pero la torcedura está en su ojo, no en Dios. Por ejemplo, si hace que nuestro Dios sea todo justicia, tenemos un Dios de terror y huimos de él asustados. Hubo un tiempo en que la Iglesia agitaba el infierno, el juicio, el pecado y todo eso. Temblamos cuando pensamos en ese periodo en que todo lo que la Iglesia hablaba era acerca de la justicia de Dios. Dios era considerado un tirano y el universo como una suerte de estado totalitario, con Dios a la cabeza, rigiéndolo con vara de hierro. Si solamente pensamos en la justicia de Dios, este es el concepto que tendremos. Del otro lado, como una reacción contra eso, vino el tiempo en que solo se pensaba a Dios como siendo amor. Dios es amor, primera de Juan 4:16, es ahora nuestro texto magno. Ya no tenemos un Dios de terror, sino un Dios sentimental, sin carácter. El Dios de la ciencia cristiana. Dios es amor y el amor es Dios y todo es amor y todo es Dios y Dios es todo. Pronto ya no nos queda nada. Es como el caramelo de algodón que se compra en el circo. Todo cuanto usted tiene es dulzura y nada más que dulzura. Hemos magnificado el amor de Dios sin recordar que Dios es justo. O si hacemos a Dios todo bueno, entonces tenemos al débil sentimental de los modernistas y liberales. El Dios de los liberales y de los modernistas no es el Dios de la Biblia. Porque para obtener el Dios que ellos tienen deben deshacerse de casi todo lo que Dios hizo. En el Antiguo Testamento, Dios no podría haber detenido el sol y no podría haber enviado fuego sobre Sodoma y Gomorra. Dicen que fueron meros hechos naturales. Dios no podría haber enviado un diluvio universal sobre los impíos. Dicen que fue solamente una pequeña inundación, como la que hubo en Texas tiempo atrás. Así que para dar cabida a un Dios que no es nada más que bueno, que simplemente se sienta allí en un gran globo de bondad, tienen que deshacerse de casi todo lo que Dios hizo por vía de la justicia. Si hacemos un Dios de gracia y nada más, como algunas iglesias evangélicas hicieron en los pasados 50 años, tenemos un Dios que no ve diferencias morales. Es por eso que la Iglesia ha sido incapaz de ver diferencias morales. En lugar de una Iglesia santa, separada, tenemos una Iglesia que está tan entrelazada con el mundo que usted no puede distinguir uno del otro. Se dijo de cierto gran predicador inglés que predicó la gracia de tal manera que bajo los estándares morales de Inglaterra, es enteramente posible predicar gracia en la Iglesia hasta que lleguemos a ser tan arrogantes y desvergonzados como podamos ser, olvidando que la gracia es uno de los atributos de Dios, pero no todos. Aunque Dios es un Dios de gracia, también es un Dios de justicia, santidad y verdad. Nuestro Dios siempre será fiel a su naturaleza, porque Él es un Dios fiel. La infidelidad es una de las mayores fuentes de dolor y miseria del mundo. Dios nunca será infiel, no puede serlo. Volviendo al libro de Génesis, dice: Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente. Como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega.
el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis 8. 20 al 22. Por consiguiente, no preste atención a esa gente que anda diciendo que el mundo va a ser barrido por una bomba atómica o de hidrógeno. No preste atención a las advertencias de que la raza humana marcha hacia la aniquilación. Dios dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios ha dicho eso aquí. Más adelante, dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. Aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros. Y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Génesis 9. 8 al 16. Dios escribió eso mucho antes de que hicieran esa pequeña bomba por ahí en la Universidad de Chicago. Dios hizo ese pacto antes de que el hombre hiciera ciencia y yo descanso perfectamente en ese pacto. No espero que mis hijos, nietos, bisnietos, o tataranietos dejen de ser. Y no espero que se transformen en hombres verdes con un ojo en la mitad de la frente. Yo espero que Dios cumpla su promesa, porque Dios no puede dejar de hacerlo. Dios debe ser fiel a sí mismo, y cuando Dios hace una promesa debe cumplirla. Dios hizo esa promesa incondicionalmente y se encargará de que se cumpla. Seguiremos teniendo verano e invierno. No tenemos el clima de Florida en todo el mundo. Siempre tendremos nieve en el invierno. Dios dijo que invierno y verano, sementera y siega siempre estarán aquí, así que usted puede esperar eso. Dios lo dijo y yo lo creo. Dios dice en los Salmos que se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Salmos 105. 8. Y nuestro Señor dijo: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5. 18. Usted puede contar con eso. Este es el hecho. Dios es fiel. Él se mantendrá fiel porque no cambia. Él es perfectamente fiel, porque Dios no es nada parcialmente. Es perfectamente todo lo que es y no es parcialmente nada de lo que es. Usted puede estar seguro de que Dios siempre será fiel. Este Dios fiel, que nunca quiebra una promesa y jamás viola un pacto. Que nunca dice una cosa queriendo decir otra, que nunca pasa por alto nada ni olvida nada. Es el Padre de nuestro Señor Jesús y el Dios del Evangelio. Este es el Dios que adoramos y el Dios que predicamos. Fidelidad de Dios con los pecadores. Veamos ahora las aplicaciones de la fidelidad de Dios. ¿Cómo se aplica a los pecadores? Si usted está perdido y lo sabe, Dios ha declarado que proscribirá de su presencia a todos los que aman el pecado y rechazan a su Hijo. Dios ha prometido eso, lo ha declarado, lo ha advertido y amenazado. Y así lo hará. Que nadie confíe en una desesperada esperanza basada en la creencia de que Dios amenaza pero no cumplirá. No, Dios espera para tener piedad. A veces Él se demorará para darnos otros 30 días. Otros 60 días para que nos decidamos. Pero tan seguro como que los molinos de Dios muelen, las almas de los hombres caen en ellos y son molidas muy finamente. Dios se mueve con lentitud y es muy paciente.
Pero ha prometido que proscribirá de su presencia a quienes amen el pecado. A quienes rechacen a su Hijo y rehúsen creer. Este es el mensaje para el pecador que no quiere venir, que ama su pecado. Pero hay otra clase de pecador que los escritores antiguos llaman el pecador que vuelve. En la Biblia, el máximo ejemplo de un pecador que vuelve es, por cierto, el hijo pródigo. Recuerda lo que dijo ese muchacho. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, Lucas 15. 12. Él quiso su parte de la herencia antes de que el anciano hubiera muerto. Y su padre se la dio. Él la tomó y se fue, y cuando se quedó sin nada, emprendió el regreso. Aquí tenemos a un pecador que vuelve. Él seguía siendo un pecador. Seguía teniendo sus harapos sobre sí, seguía hiriendo como los cerdos. Pero era un pecador que volvía. Y nuestro Señor les dice a los pecadores que vuelven: venid a mí. Mateo 11. 28. Las promesas e invitaciones del Señor son tan válidas como el carácter de Dios. Moody encontró que si le ofrecía $1 a un chico pobre, frecuentemente el chico retrocedía y rehusaba tomarlo. El chico no confiaba en Moody lo suficiente para creer que Moody esperaba que lo tomara. Cuando Dios promete algo, usted debe estar seguro de que Dios espera hacerlo. Pero en la iglesia prácticamente hemos llegado a no creer nada de nada. Aunque Marta creía que su hermano podría volver a levantarse en el último día, seguía sin creer que el Señor pudiera levantarlo ya mismo. Juan 11. 24. Nosotros también posponemos todo para el futuro, y lo llamamos escatología. ¿Sabe? Esa es una gran palabra para la incredulidad. Debo decir que escatología es una palabra teológica para las cosas de los tiempos finales. Y eso debería ser perfectamente correcto. Pero he observado que la escatología es un cubo de basura en el cual barremos todas las cosas que no queremos creer. Creemos en milagros, pero creemos en ellos escatológicamente. Esto es, que sucederán alguna vez allá lejos. Creemos que el Señor sanará al enfermo, pero lo hará allá lejos. Creemos que el Señor se manifestará a los hombres, pero lo hará mañana o al día siguiente o en el próximo milenio. Y así. Lo barremos bajo la alfombra y seguimos con nuestros asuntos. Eso es escatología. Creemos que Dios bendecirá a los judíos en los días por venir. He observado que ahora algunos cristianos están cada vez más lejos de eso, no creen en ningún futuro para Israel, pero yo sí. Creemos que el Señor bendecirá a la iglesia al final cuando Él vuelva. Pero, pensar en que de cualquier bendición ahora. Nos cuesta bastante pensar en esto. En un sermón dije una vez que la incredulidad es una de las cosas más resbaladizas del mundo. La incredulidad siempre dice: en cualquier lugar. Pero no aquí, en cualquier otro tiempo, pero no ahora, a cualquier otra gente. Pero no a nosotros. Eso es incredulidad. Defendemos los milagros del Antiguo Testamento. Pero no creemos que hoy pueda suceder un milagro. Creemos en milagros mañana o ayer. Pero nos instalamos en un intervalo entre milagros. Yo creo que si tenemos fe, veremos milagros ahora. Aunque no creo que debamos oficiar milagros poniendo grandes tiendas de campaña y proclamando que vamos a hacer un milagro. No creo en publicitar milagros porque Dios no va a permitir ser publicitado. Dios no está haciendo una liquidación. El Señor nunca da milagros baratos. Él nunca expresa su gloriosa, misteriosa voluntad para complacer a santitos carnales. Sin embargo, el Señor está perfectamente deseoso de hacer lo imposible cuando su pueblo osa creer que Él es un Dios fiel y que hará lo que dijo. Pero nosotros no le tomamos la palabra a Dios. Pero si usted es un pecador que vuelve y deja atrás sus harapos y viene al Señor, encontrará que cuando el Señor dice: venid a mí, y yo os haré descansar, Mateo 11. 28, quiere decir exactamente eso.
La poeta inglesa Frances Avergal dijo que llegó a un punto en el cual creyó que el Señor quería decir exactamente lo que dijo. Cuando dijo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1. 9. Ella encontró que el Señor quería decir exactamente lo que había dicho. ¿Por qué no comienza a leer su Biblia con el pensamiento de que Dios quiere decir exactamente lo que dijo allí? Estamos recibiendo tantas traducciones ahora, pero me parece que son congruentes respecto a las mismas cosas. Es una de las mayores falacias, uno de los mayores engaños posibles. Imaginar que si lo dice de otra manera significará más. La gente imagina que si obtienen una nueva traducción que le dice un poco mejor lo que significa, eso será maravilloso. En realidad, eso no será más que una gran decepción. Lo sé porque yo soy el primer engañado por una nueva traducción. Cada vez que sale una, corro a obtenerla. El otro día fui a la librería y compré el último Nuevo Testamento. Está todo bien, pero eso no me da más fe. No me hace a Dios más real y no me trae el cielo más cerca. Cuando lee su Biblia, en lugar de andar preguntando al respecto, dígase a sí mismo: Dios escribió esto y Dios es fiel, Dios no puede mentir. Por ejemplo, lea Primera de Juan 1. 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esta es una verdad maravillosa y alentadora, si usted es un cristiano que ha pecado. He oído decir a algunos: yo no creo en cristianos pecadores. Yo tampoco. Pero conozco un montón de ellos. No pienso que los cristianos deban pecar y no pienso que le debamos quitar importancia a eso. Pienso que cuando un cristiano peca, está haciendo una cosa mortal, peligrosa y terrible. Pero también sé que el Espíritu Santo dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2. 1. Y también dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1. 9. Ahora bien, aquí hay algo que tal vez usted no haya observado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Dios prometió que perdonaría y es fiel para hacerlo. Pero dice que es fiel y justo para perdonar. La justicia está ahora de nuestro lado. En vez de que la justicia esté contra nosotros y la gracia por nosotros. La sangre de Jesucristo obra ante el trono de Dios y ante la presencia del hombre el asombroso milagro de que ahora la justicia viene a ponerse del lado del pecador que vuelve. Y cuando el pecador vuelve a casa, no hay nada que se interponga entre él y el corazón de Dios. Todo ha sido barrido por la sangre del Cordero. Así que si algún antiguo recuerdo viene a su mente, o el diablo o algún predicador le dice que la justicia está contra usted, recuerde lo que dice la Escritura. Él es fiel y justo para perdonar. La justicia ha venido a ponerse del lado del cristiano. Porque Jesucristo está del lado del cristiano. Así que si usted confiesa sus pecados, Dios los tirará a la basura y usted quedará libre. Fidelidad de Dios con quien es tentado. Dios también es fiel al que es tentado. Primera de Corintios 10. 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La fidelidad de Dios también está operando para librarnos de las tentaciones que nos estorban. Algún pobre, sufriente cristiano dice: me siento sin salida. Como si hubiera un muro alrededor de mí. Alguien ha dicho que cuando usted no puede escapar por la derecha, la izquierda, adelante o atrás, siempre puede hacerlo por arriba. La fidelidad de Dios es el camino de salida, porque es el de su vida. Usted puede estar seguro de eso.
Su tentación es común a todos. Si usted está en el límite de la vida victoriosa y dice, en la situación que estoy viviendo, no puedo lograrlo. Recuerde que Dios dice que su tentación nos es común a todos. Mi padre era un robusto granjero inglés. Yo estaba orgulloso de la fortaleza de mi padre. Pero cuando se pescó un catarro, se convirtió en el bebé más grande del mundo. Decía que nadie había tenido un catarro como ese. Mi pobre anciana madre alemana podía estar tan enferma que andaba cojeando, pálida y cansada. Pero tenía que seguir adelante. Pero cuando mi vigoroso, robusto padre se enfermó, se acostó y la llamó y ella tuvo que atenderlo. Él pensaba que la clase de catarro que tenía era única. Pero solamente tenía inflamada la nariz. Del mismo modo, solemos pensar que somos más tentados que otros. Deberíamos recordar, sin embargo, que hubo santos que debieron cruzar el zarzal donde ahora estamos nosotros. Y lo hicieron muy bien. Si creemos en Dios, también nosotros lo haremos. Algunos hombres tienen esposas que son gatas monteses, con las que es difícil llevarse bien, y piensan que son tentados más que todos los demás. John Wesley estaba casado con una gata montés, y que ni siquiera tenía recortadas las garras. Pero Dios sacó adelante a John Wesley. Él acostumbraba a arrodillarse y orar en latín para que su esposa no pudiera saber lo que estaba diciendo. Y mientras él oraba ella le arrojaba zapatos viejos a la cabeza. No es un trato de familia muy agradable, pero esa era la forma en que se llevaban. Llegó un momento en que John Wesley le dijo adiós a su esposa y se fue a predicar. Aunque ella no quería que lo hiciera. Nunca volvieron a juntarse mucho después de eso. Aunque él se ocupó de que ella estuviera bien. Ella se quedó en casa y se quejó mientras él iba por todos lados predicando el Evangelio y transformando a Inglaterra. Luego, un día él iba en su caballo, meditando o orando, mirando al cielo. Alguien corrió a su lado y le dijo: Señor Wesley, su esposa ha muerto. Él bajó la mirada y dijo: Oh, ha muerto. Y volvió a alzar la mirada. Wesley hizo las cosas bien, a pesar de la esposa que tenía. Hay también algunas preciosas mujeres que aman a Dios con todo su corazón pero están casadas con cerdos. Hombres que rehúsan ser otra cosa que carnales, vulgares y están lejos de ser lo que sus esposas habrían esperado. Esas mujeres piensan: nadie está atrapado como yo estoy. Conozco a una piadosa mujer de oración cuyo esposo, Dios lo bendiga, era un borracho. Su estómago no aguantaba la comida, por lo que solía volver a casa con la ropa sucia hasta los pies. Me temo que sé lo que yo habría hecho con él, pero ella no. Ella oraba, lo limpiaba y lo metía en la cama. Cuando se despertaba a la mañana siguiente con resaca, le prometía a ella cualquier cosa. Pero luego volvía a salir con los muchachos y volvía a casa balanceándose de lado a lado, cubierto de suciedad. Y ella atravesaba las mismas cosas una y otra vez. Ella oró durante años por ese hombre. Yo no sé cómo la pobre mujer lo aguantaba. Pero ella seguía orando. Era una de esas cristianas felices, un rayito de mujer. Un día su borracho esposo vino a la iglesia, pasó al frente, cayó de rodillas y gritó como grita un borracho. Mitad autocompasión, mitad alguna otra cosa. Pero Dios lo salvó. Él se convirtió en un cristiano modelo y después vivió algunos años para Dios. Y ella estaba orgullosa de él como un águila que ha empollado otra. Ella lo trajo a Dios. Empolló a su cónyuge con oración y paciencia. Me imagino que habrá habido veces cuando lo escuchaba roncar en el rincón en su sueño de borracho, en que ella habrá deseado no verlo nunca más. Y supongo que habrá habido veces en que sintió compasión de sí misma y dijo: Dios, ¿cómo esperas que soporte esto? Pero Dios susurraba en su corazón: las tentaciones que enfrentas en tu vida no son distintas de las que otros atraviesan. Pero yo soy fiel, y no te dejaré caer. El resultado fue que no solo él llegó a convertirse,
sino también muchos de los miembros de su familia. Y ellos estarán en el cielo con sus padres uno de estos días. Solo estoy mostrando que cuando Dios dice que es fiel y que usted no sufrirá una tentación mayor de la que pueda resistir, Él quiere decir exactamente eso. Fidelidad de Dios con los que están en luchas. ¿Es usted una persona ansiosa y temerosa, que no puede creer que todo esté bien entre usted y Dios? Oiga lo que Dios le ha dicho. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé. Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Isaías 54. 7-9. Fue maravilloso el día en que le creí esto a Dios. Creo que aunque Dios me haya corregido y castigado, nunca volverá a enojarse conmigo. Por lo que Jesucristo hizo a mi favor, por sus promesas y por su fidelidad. Él ha jurado que no se enojará conmigo ni me reñirá. Porque los montes se moverán. Y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. 54. 10. Esta es su palabra para el ansioso. Luego están los cristianos que han sido infieles al Señor durante años. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2. 13. También están los desalentados. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5. 24. Usted puede haber estado sirviendo al Señor bastante tiempo, pero siente que en vez de mejorar está empeorando. ¿Sabe lo que le está pasando? Que está aprendiendo a conocerse mejor. Hubo un tiempo en que no se conocía mucho y pensaba que estaba bastante bien. Ahora, por la gracia de Dios, Él le está mostrando cómo es, y eso lo impacta y desalienta. Pero no debe desalentarlo, porque fiel es el que lo llama y Él también lo hará. Dios va a terminar el trabajo. Frecuentemente me he preguntado qué sentirá una gallina para sentarse 3 semanas sobre un huevo. Mi madre siempre ponía 13 huevos bajo una gallina y ésta se quedaba allí sentada. Podía salir a tomarse un descansito de vez en cuando, pero volvía al nido. Durante la primera semana, eso era una novedad. 2 semanas de eso lo podía aguantar. Pero esa última semana debe haber sido una tortura. Tener que sentarse allí sin que pasara nada. Pero hacia el mediodía del día 21. El primer pío pío experimental se escuchaba bajo sus alas. Y ella sonreía como solo puede sonreír una gallina, y decía: gracias, Dios, aquí están. Después todo era cuestión de tiempo. Uno tras otro. Los pollitos iban saliendo de sus cáscaras. Yo solía caer sobre mis manos y mis rodillas como un muchacho para mirarlos salir. Cuando recién aparecían estaban desaliñados. Pero tras unos 10 minutos al sol eran maravillosamente suaves y hermosos a la vista. Pero solo llegaban tras 21 días de espera. A veces Dios nos hace esperar. Hizo que los discípulos esperaran en Jerusalén al Espíritu Santo, Hechos 1. 4, y puede hacerlo esperar a usted. Pero recuerde, Dios, que lo llamó, es fiel. Y también cumplirá. Este es nuestro fiel Dios. Le recomiendo que retire su esperanza de un mundo cambiante, traicionero y falso y ponga su confianza en Jesucristo. Él es fiel y cumplirá. Padre, ayúdanos a creer. Perdónanos por dudar. Quita nuestra incredulidad, nuestra inseguridad, nuestra torpeza para creer. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti y arrojarnos sobre ti tan confiadamente como un niño, a los brazos de su Padre. Que podamos creer en ti. Oramos por el desalentado, por el pecador, por el cristiano que te ha fallado, por quienes están en el límite de la desesperación y quienes están viviendo en circunstancias
extremadamente difíciles de sobrellevar. Tú, oh Dios, eres fiel y no permitirás que fracasemos. Tú nos guardarás y nos sostendrás y nos bendecirás. Necesitamos mucho que nos levantes y nos ayudes a través de Cristo nuestro Señor. Amén.